Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de su programa llamado Detrás de la Correa. Un programa en el cual lo estaremos educando a usted para que pueda educar usted mismo a su mascota. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Márquez, soy educador canino con más de 5 años de experiencia, dueño de una empresa llamada Reguardian, por acá venimos con el uniforme, especializada en ofrecer servicios para mascotas, específicamente para perritos. Y el día de hoy estamos acá porque vamos a conversar sobre un tema bien interesante, pero antes quiero dar las gracias a usted por estar acá presente en el programa del día de hoy. Gracias a las personas que han estado constantemente siguiendo el programa, viendo los episodios, preguntando por redes sociales, comentando en los posts. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes y espero que les pueda seguir gustando este programa y cualquier cosa que ustedes quieran mejorar, algún tema que quisiera que habláramos en el programa, me lo pueden hacer llegar por Instagram y con mucho gusto estaremos conversando por allí y aquí en el programa sobre esos temas específicos. También agradecerles a todo el equipo de Nodo por permitirme estar acá con ustedes nuevamente. Gracias por este sonido, por este video, esta cámara. Así que bueno, gracias a ellos también porque este espacio educativo, este espacio de venir a distraerse un ratito mientras estamos comiendo, mientras estamos en el carro manejando, pues nos lo trae todo el equipo de Nodo Stream. Así que muchísimas gracias también a ellos, ¿ok? Vamos el día de hoy a conversar sobre un tema muy importante, pero primero, antes de iniciar, me gustaría hacer como un pequeño resumen de cuál va a ser el itinerario del programa del día de hoy, ¿ok? Estaremos conversando sobre el tema que es educación versus entrenamiento. Luego estaremos conversando sobre las diferencias que hay entre la educación y el entrenamiento, los beneficios de cada una de ellas. Vamos a conversar directamente sobre qué es la educación, cuáles son, digamos, como esos puntos importantes dentro de la educación que hay que tener muy en cuenta con nuestras mascotas. Y luego estaremos conversando sobre el entrenamiento, cuáles son esos temas o esos trucos o esas habilidades que le podemos enseñar a nuestras mascotas con entrenamiento. Al final haremos también una pequeña sección de preguntas y respuestas, ya sea preguntas que están acá en vivo en el chat o también preguntas que me han hecho llegar por mi Instagram personal. Así que muchísimas gracias a las personas que han preguntado y en esta sección al final del programa vamos a contestarlas con mucho gusto. Así que vamos a empezar el día de hoy a conversar sobre este tema muy importante que es las diferencias o, digamos, lo llamé educación versus entrenamiento. ¿Qué sucede? En el mundo de los perros, en el mundo de las mascotas, específicamente sí, los perritos, hay diferentes, digamos, especialidades, ¿vale? Están los veterinarios, están los peluqueros, están los paseadores, están los cuidadores, están las personas que se encargan también de la educación o del entrenamiento de las mascotas. Pero también dentro de ese rubro, como por ejemplo en los veterinarios, que hay veterinarios cardiólogos, veterinarios ortodoncistas, veterinarios traumatólogos, también dentro de la educación o el entrenamiento canino hay diferentes ramas o diferentes, digamos, subdivisiones de cada tema. Por ejemplo, en el caso de perritos que vayan a ser educados o entrenados para, por ejemplo, detectar alguna sustancia por olfato, ya sea algún narcótico, ya sea algún explosivo, sean divisas, cualquier sustancia o cualquier olor que el perrito vaya a olfatear, va a ser enseñado específicamente por una persona especializada o un profesional de ese tema, ¿vale? Por esa razón es importante que cuando nosotros vayamos a buscar a un profesional, porque yo creo que mi mascota, por ejemplo, sea obediente y se comporte bien, pues yo busco un profesional que se encargue de esa parte. Si yo quiero que mi mascota se modifique alguna conducta mala que tiene, pues llamo también a un profesional especializado también en ese área. Si quiero que mi perrito sea un perrito de protección, que me defienda y que muerda a un maleante si se me acerca, también voy a buscar a una persona especializada en ese tema porque, como les comentaba hace 2 programas, ya acá en Mérida hay especialidades en cada uno de los temas. Entonces, si yo quiero que mi perrito esté bien sano y que tenga una buena salud física, lo llevo a un veterinario. Si quiero que mi perrito esté muy bonito y huela rico y huela sabroso y se mantenga súper bien físicamente en tema de estética, lo llevo con un peluquero. Si yo quiero que mi perrito sea un perrito educado, que sepa trucos, que sepa diferentes cosas, digamos, sí, truquitos, algún tema específico sobre el entrenamiento de las mascotas, pues llamen a algún educador canino y en este caso, pues bueno, me tienen a mí por si quieren contratar el servicio con Reguardian. Entonces, como les comentaba, cada rama del entrenamiento de los perritos tiene su específico profesional o especialista. En el caso del entrenamiento, digamos, yo quise englobar, aunque son muchas especialidades, quise englobarlas en 2 solamente, en la parte de educación y en la parte de entrenamiento. Vamos a conversar sobre cuáles son las diferencias entre una y la otra. ¿Qué sucede? En el caso de la educación,
es más que todo para poder hacer que nuestro perrito, nuestra mascota, sea educado. Es decir, que se comporte bien en sitios públicos, que sepa cómo reaccionar ante diferentes estímulos, que sepa cómo comportarse con perritos, que sepa hacer pipí y pupú en un sitio específico. Digamos, es todo lo que tiene que ver con la educación principal o básica, o digamos como los cimientos de ese edificio que vamos a construir encima de nuestro perrito. Luego viene la parte del entrenamiento, que es la encargada, por ejemplo, de enseñarle al perrito obediencia básica, trucos, alguna especialización en algún tema específico, por ejemplo, protección, olfato, detección de narcóticos, cualquier tema específico ya se va a trabajar con el entrenamiento. Entonces, digamos, las dos son diferentes, pero es importante entender también que van de la mano. Es decir, si un perrito no es educado, no puede ser entrenado. Un ejemplo que yo le coloco siempre a mis clientes cuando estoy en las sesiones es, puede que mi perrito haga trucos de la pata, busque la pelota, de volteretas, haga muchísimas cosas, pero si se porta mal en la casa, si no es educado, si se porta mal en la calle, si me explota los muebles, si chilla todo el día cuando yo no estoy en la casa, pues obviamente ese perrito no está educado, está entrenado, pero no tiene como lógica de que yo tenga un perrito que dé volteretas, pero que mi casa me la destroce. Entonces es importante que estos dos temas vayan de la mano, vayan juntos. Por ejemplo, en algunos casos puede que algún perrito sea educado y no haga falta, digamos, entrenarlo. Por ejemplo, un caso muy común que podemos recordarlo siempre es las personas habitantes de calle. Aquellas personas que viven en la calle, que no tienen, digamos, su respectiva casa y que algunas de esas personas tienen perritos, ¿vale? Esos perritos van sin correa, van sin collar y se portan bien. Son perritos que no le ladran a la gente, son perritos que, bueno, generalmente no le ladran a la gente, no muerden personas, no muerden perros, siempre están cercanos a esa, digamos, como a ese líder o a esa persona que va a estar con ellos, que los cuida, que es ese habitante de calle. Y muchas veces no sé si se han preguntado, ¿cómo hace esa persona para educar a ese perrito? ¿Por qué? Porque capaz contrata algún entrenador o cómo es la cosa. No, ¿qué sucede? Que en este caso de estas personas de calle, estos habitantes de calle, el perrito los ve como una especie de líder, ¿ok? Y también tenemos que como quitarnos un poquito de la mente ese tema de que un líder es una persona mala, ¿ok? No veamos al líder como un jefe, como un dictador, como una persona que te dice tienes que hacer esto obligatoriamente porque si no, tal cosa. No. Lo importante es que veamos a ese líder como una persona que guía, una persona que acompaña, una persona que te indica qué hacer, te indica qué no hacer y te felicita o te corrige cuando toca felicitarte o cuando toca corregirte. En el caso de los perritos que van con estos habitantes de calle, son perritos que reciben una educación como un poquito arcaica, una educación como no específicamente educativa, así muy de un perrito de casa. Lo que los perritos saben es que esta persona, esta figura humana, me da comida, me da refugio, me da cobijo, a veces me da cariño, entonces por lo cual ese perrito va a estar siempre muy pendiente de esa persona, de ese humano. Por esas razones que no se le despegan. ¿Qué sucede en el ámbito humano? Y aquí les voy a dar, digamos, como un tip o les voy a regalar esta reflexión que es la siguiente, que también se le digo mucho a mis clientes. Un perrito en casa recibe todo el tiempo cariño, comida, premios, juguetes, todas las cosas maravillosas y chéveres del mundo que debería recibir un perrito, pero muchas veces se las damos sin ningún tipo de objetivo. Digámoslo así, el perrito recibe todo el día cariño, aunque no se porte bien. El perrito recibe todo el tiempo premios, aunque no se porte bien. El perrito recibe siempre buenos cuidados y buena atención, aunque él no se lo merezca, entre muchas comillas. ¿Qué sucede? Que en el caso de estos perritos habitantes de calle, la persona humana que los cuida se coloca como primordial él. Es decir, si le dan un trozo de pan, esa persona primero se va a comer el pan él, y si sobra un poquito, se lo da al perrito. ¿Qué sucede? Que este método de trabajar con el perro o de educar al perro, digamos como desde lo que falta, es decir, que el perro necesita comer y como ve que esta es la única forma en la que consigue alimento, pues se la van a dar, ese perrito se acostumbra o se condiciona a, si me porto bien, si me mantengo cerca, si estoy, digamos, como cuidando o alrededor de mi humano, me van a dar comida. Y pues no hay mejor premio en un principio que la comida para un perrito. Entonces, por esas razones es que estos habitantes de calle tienen tan educados a sus perritos y no se portan mal, porque ese perrito ve a ese habitante de calle como su líder, como su única
fuente de alimento, de refugio, de cosas chéveres. En el caso de nosotros como tutores, muchas veces, lamentablemente, tenemos a nuestros perritos en un ambiente, digamos, en un pedestal, digámoslo así. Y no nos importa mucho cómo el perrito se comporte. Y para mí, como educador canino, es muy importante hacerles entender a ustedes y a mis clientes que los beneficios que obtiene el perrito son dependiendo de cómo se porta el perrito. Pero también esa dependencia de cómo se porta el perrito viene de mi parte como tutor de educarlo, ya sea contratar a alguien o ver algún video por internet en el cual me puede ayudar a saber cómo educar a mi perrito. Entonces es importante que podamos llegar a ese punto en el cual que nuestros perritos nos vean como un líder, no desde el punto de vista que hacen los habitantes de calle que no le dan comida al perro, ¿no? Sino desde el punto de vista de que si tú te portas bien, yo te doy un premio. Si tú te portas bien, yo te doy cariño. Si tú te portas bien, te saco a pasear. Que digamos, todas las cosas que el perrito las haga en conjunto con nosotros y como un equipo. Porque igual que en el programa antepasado que estuvimos conversando sobre el origen de los perros, hay un origen de trabajo en conjunto, tanto del perrito como con el humano, y había una simbiosis, había beneficios de parte y parte. Y muchas veces, o digamos actualmente, tenemos muy desequilibrada ese balance de ayuda mutua y de trabajo. Siempre hacemos todo por el perro o queremos que nuestro perro haga todo por nosotros sin educarlo. Entonces es volver a ese punto de equilibrio en el cual si el perro se porta bien, yo le doy beneficios. Si el perro se porta mal, pues quito esos beneficios para poder que el perrito entienda, ok, si yo hago esto, a mi tutor le gusta. Si yo hago aquello, a mi tutor no le gusta, y poder generar como esa especie de balanza o de equilibrio para que el perrito se comporte de la mejor manera posible. Entonces, esa es la primera diferencia del entrenamiento con respecto a la educación. Como les comentaba, la educación es cómo el perrito se porta, cómo reacciona a diferentes estímulos, a diferentes sitios, cuál es su comportamiento base. Esa es la base del edificio. Si nosotros queremos construir un edificio, primero tenemos que cimentar unas buenas bases con cemento, con vigas, con cabillas, porque si no, si construimos encima de ese edificio otras cosas, en algún punto se nos va a tambalear y se nos va a caer porque no tenemos una base sólida. Por lo cual, la educación es muy importante y es en lo primero que se debería enfocar una persona que quiere que su perrito haga cierta actividad. Como por ejemplo, en el caso de un perro policía. Bueno, vamos a colocar un ejemplo más fácil de ver. Los perritos que están en los aeropuertos, que tienen que hacer detección de narcóticos, detección de divisas o de algún tema, de algún tipo de olor que tienen que detectar. Si estos perritos no están educados y no pasan por una etapa primera de educación, aunque el perrito sea el mejor del mundo buscando narcóticos, va a ser un perrito descartado que no van a utilizar en los diferentes momentos de buscar en el aeropuerto, porque si es un perrito que le ladra a la gente, si es un perrito que muerde gente, si es un perrito que le ladra a los perros o que muerde perros, no es compatible con el trabajo que va a hacer porque va a estar en contacto con muchos perros, con mucha gente, con muchas maletas. Por lo cual, la educación es fundamental. Es la base de ese edificio que vamos a construir encima de ese perrito, para que el perrito sea educado y después de ser educado tenga una buena obediencia básica y después ir construyendo encima de eso pues las diferentes habilidades o trucos que le vayamos a enseñar a nuestra mascota o al perrito que vayamos a obtener, ¿vale? Entonces esa es la primera diferencia o lo que podemos ver como diferenciación entre, o digamos la diferencia más marcada y más grande entre la educación y el entrenamiento. Ahora vamos con los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de cada una? A mí me gusta ver ambas como, digamos, un beneficio, como beneficios en conjunto, porque realmente el educar a un perro y también el entrenar a un perro genera un vínculo muy, muy, muy grande y muy fuerte con el tutor o con la persona que los entrena. Muchas veces me pasa en las sesiones de educación canina que yo voy con el perrito y como el perrito a mí me ve una vez a la semana y yo siempre llevo premios, siempre llevo juguetes, siempre llevo mi mejor actitud y la mejor forma de educar al perrito y de entrenarlo, el perrito me hace más caso a mí a veces que al tutor. ¿Por qué sucede? Porque a mí me ven una hora a la semana y esa hora es full completa de premios, caricias, juego y cosas chéveres y el perrito obviamente eso le gusta. Pero en el transcurso de la semana, en el transcurso de los días, está con su tutor y muchas veces el tutor no le da el tiempo que el perrito se merece, ni le da, digamos, ese entrenamiento o esas ganas de entrenar
que muchas veces hace falta para que el perrito le agarre como ese gustito al entrenamiento. Por lo cual muchas veces esos perritos, digamos, como que generan más vínculo a veces conmigo y con el tutor. Pero es importante que ese vínculo se pueda generar en base a eso, en base a ese liderazgo, en base a esas ganas de poder trabajar en conjunto, lo que les comentaba hace ratito, que es ese trabajo juntos para poder conseguir un objetivo. Aunque ustedes no lo crean, el simple hecho de que el perrito se siente porque yo le estoy pidiendo un sentado o haga una actividad un poco más, digamos, fuerte, un poco más exigente, como por ejemplo ir a cobrar algo, a buscar alguna pelota y traérmela para acá, genera un vínculo porque el perrito sabe que hay como un objetivo en esa actividad y siempre hay una recompensa tanto social como en temas de juego y en temas de premiaciones mía hacia el perrito. Entonces ese perrito va a asociar siempre que ese vínculo o esa actividad que hace con nosotros le va a causar cosas muy buenas y muy bonitas. Por eso es muy importante que podamos educar y también entrenar a nuestros perros. Un beneficio específico del entrenamiento es el siguiente. Por ejemplo, un perrito que ya está educado y ya tiene su obediencia básica montada, por ejemplo. Es importante, o digamos es muy beneficioso para esa mascota poder enseñarle más cosas. Aunque mi perrito ya sabe sentarse, ya sabe dar la pata, ya sabe acostarse, ¿por qué no le enseño otras cosas? ¿Por qué no le enseño a buscar una pelota? ¿Por qué no le enseño a cerrar una puerta? ¿Por qué no le enseño a abrir el refrigerador y traerme un vaso con agua, una botella con agua? Son cosas que si yo le enseño al perro, estoy constantemente como trabajando su cerebro, enseñándole cosas y no hay nada más gratificante para el perro que poder pasar obstáculos, es decir, o poder, digamos, generar una respuesta ante una problemática. Esa es la forma más importante o, digamos, de más desarrollo para un perrito, porque esa es su forma, digamos, de que su cerebro se va desarrollando constantemente. En el caso cuando es pequeño, cuando es un perrito cachorro, si por ejemplo está caminando por una zona de grama y hay una abejita o hay un bichito y ese perrito va y muerde a ese bichito y el bichito lo pica y le causa dolor, ahí sin querer ya el perrito aprendió. Y así es como el cerebro del perro se va todos los días formando y formando hasta llegar a un punto en el cual hay mucha más información en su cerebro, se vuelve más inteligente el perrito, se vuelve, digamos, como más fácil de que el perrito solo pueda solventar inconvenientes, que pueda solventar ciertos problemas y de esa manera tampoco va a necesitar tanto a su tutor y va a tener como una autoestima muy grande hacia él mismo porque sabe que él solito o ella solita puede contra las cosas que se le presenten en el mundo cotidiano humano que tenemos. Entonces, ese es otro beneficio que tenemos específicamente en la parte del entrenamiento. También otro beneficio, digamos, ya como un poquito más humano, un poquito más como de nuestra parte de que queremos vernos como super pro y super chéveres que con nuestro perrito bien educado, es eso, es poder tener la capacidad de decir a las personas, mira, mi perrito es así. Mi perrito se porta bien, mi perrito me busca la pelota, mi perrito hace ciertas actividades, por lo cual eso a uno sin querer le causa mucha satisfacción. Es como cuando uno gana una competencia, cuando uno gana algún concurso, cuando uno presenta un examen y lo hace bien y saca buena nota, es un beneficio, una satisfacción que me trae por trabajar con mi perrito y como les digo, también se va fortaleciendo el vínculo porque la próxima vez que yo vaya a entrenar con mi perrito y sé que gané esa competencia hace un mes, hace una semana, voy a tener muchas más ganas de interactuar con mi perrito, de entrenarlo, de jugar con él. Por esa razón va a ser mucho más grande el vínculo y van a haber muchos más beneficios con respecto a esa parte de educación más el entrenamiento. Vamos a conversar ahora un poquito sobre realmente cuál es digamos, lo que engloba la parte de la educación. Vamos primero a enfocarnos en la parte de educación porque es, como les digo, la base, es lo más importante que debemos tener en cuenta cuando tenemos a un perrito. Muchas veces llegamos con nuestro perrito a nuestra casa, lo compramos, lo adoptamos o cualquier situación por la cual nuestro perrito llega a la casa y no tenemos las herramientas, no tenemos los platos de comida, no tenemos, digamos, nada en nuestro entorno para poder darle a ese perrito la vida que se merece y pues mucho menos tenemos una experiencia sobre cómo educar a ese perrito. Por lo cual, lo primero que debemos hacer con nuestros perritos es tener tres claves o digamos tres pilares que son los de la educación canina que se los voy a compartir aquí con ustedes el día de hoy. Imagínense una silla, ¿ok? Una silla que tenga tres pilares o tres patas. Si una de esas patas está chueca o está corta,
esa silla se va a tambalear. O si no existe esa pata, esa silla se va a caer. Así es como me gusta que las personas vean los 3 pilares de la educación, que son los siguientes. Número 1, rutina. Número 2, normas. Número 3, objetivos. Esas son las 3 cosas más importantes que debemos tener en cuenta para educar a un perrito. Si ese perrito tiene claras esos 3 puntos o esos 3 elementos o pilares importantes, el perrito se va a portar bien, va a ser un perrito educado. ¿Por qué? Número 1, caso de la rutina. La rutina es todo aquello que el perrito hace desde que se levanta hasta que se acuesta a dormir. Es como una especie de protocolo para satisfacer las necesidades del perro, o así es como me gusta que las personas lo vean. Ese es el protocolo por el cual o mediante el cual yo voy a satisfacer las necesidades físicas, mentales, sociales y demás de mi perrito. Si yo no hago eso, si yo no satisfago sus necesidades, lamentablemente el perro se me va a portar mal. Por ejemplo, si yo a mi perrito, Beagle, un ejemplo, que es un perrito muy común acá en Mérida, un perrito Beagle, que yo no le trabajo el olfato, que yo no lo ayudo con juegos de olfato, con actividades que estimulen su sistema olfativo, ese perrito cuando salga a la calle te va a colocar en mute. ¿Por qué? Porque si tú no estás satisfaciendo las necesidades del perrito, él va a buscar la manera de hacerlo él solo. Y cuando salga a pasear, como hay tantos olores y tantas distracciones en tema de olfato, el perrito va a preferir eso que a ti. ¿Por qué? Porque tú no lo estás ayudando y él no te está asociando o vinculando con esa actividad chévere de olfatear, que es algo que a ellos les fascina. Entonces, importante que esa rutina podamos planificarla. También es importante que esa rutina vaya en base al tiempo que uno como tutor tiene disponible. Cada realidad de tutor es diferente. Además de que cada perrito es diferente, como lo habíamos comentado hace 2 programas atrás, cada perrito es diferente, cada persona que tiene un perrito es diferente, y al juntar eso tenemos una realidad diferente, por lo cual no todos los perritos se comportan igual, no todos los perritos van a tener los mismos premios, las mismas correcciones, no todos los perritos van a tener las mismas necesidades o las mismas cosas para hacer, porque va a depender mucho de ese vínculo o de esa disponibilidad tanto del perro como del humano para realizar ciertas actividades. Entonces, si por ejemplo yo tengo una rutina como tutor, como humano, que salgo a trabajar a las 8 de la mañana y llego a las 12 del mediodía y salgo otra vez de mi casa a las 2 de la tarde y llego a las 6 de la noche, tengo que planificar las actividades en los tiempos que tengo disponibles. Es decir, de 8 para atrás, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 6 de la tarde en adelante, porque es cuando estoy en la casa. No tiene ningún tipo de sentido, ningún tipo de lógica que planifiquemos actividades con el perro cuando no estamos en la casa, cuando no va a haber nadie que pueda hacer algo con el perrito, a menos que yo tenga, digamos, como algún dispensador que sea tecnológico y yo pueda darle desde mi teléfono y que salga una pelota de algún sitio de la casa, ¿ok? Pero si no tenemos esas tecnologías, pues obviamente no vamos a tener la capacidad de poder atender a nuestro perrito si no estamos en la casa. Por eso es importante que esa rutina del perrito vaya planificada en base a mi tiempo disponible como tutor. Si yo sé que voy a trabajar por muchas horas, antes de irme a trabajar, me debo asegurar que mi perrito haga pipí, que haga pupú, que esté tranquilo, que esté relajado, que haya comido, que haya, digamos, hecho todas las cosas que tiene que hacer antes de yo poder dejarlo solo, para que no me destroce la casa, para que no chille todo el día y se me molesten los vecinos, y para que el perrito se porte bien y sea un perrito chévere, un perrito educado. Por esa razón, esa rutina tiene que ser muy bien marcada. Debería tener momentos de descanso, momentos de actividad física, ya sea de ir a trotar, ir a caminar, momentos de paseo, momentos de, digamos, juego también, momentos de entrenamiento, importante, y también momentos en los cuales uno pueda conectar con el perrito. El simple hecho de uno sentarse en el mueble, en el sofá, y acariciar al perrito, o peinarlo, acicalarlo, son momentos que se pueden añadir en la rutina para que no se nos olvide y después el perro cuando vaya al peluquero no esté todo anudado el pobre perrito, y también nos sirve para poder generar más conexión y que el perrito se relaje y sepa que tú como tutor eres lo mejor del mundo y le traes a él todo lo chévere que pueda conseguir. Entonces es bien importante esa rutina. Como les comento, lo ideal sería planificarla con algún educador canino o buscar por internet. Pasa mucho, lo pueden hacer tranquilamente por internet. Buscan necesidades de Beagle, por ejemplo.
y ahí les va a aparecer en muchas páginas de internet, porque ya hay mucha información sobre ese tema, qué es lo que más o menos debería ser su Beagle. Entonces ustedes pueden tomar esa información general y adaptarla a la rutina de ustedes para que ese perrito tenga sus respectivas actividades de ejercicio, de olfato, de sociales, que tenga todo lo necesario para poder satisfacer sus necesidades antes de yo poder seguir con mis actividades, digamos, como cotidianas y diarias del día a día. Número 2, importantísimo, las normas o las reglas. Es muy importante que cada perrito tenga normativas y tenga reglas tanto dentro como fuera de casa, tanto en sitios cerrados, en sitios abiertos, sitios con muchas personas, sitios con pocas personas, para que ese perrito sepa qué puede hacer y qué no puede hacer. Es muy importante que el perrito sepa cuáles son esas normativas, como por ejemplo, si de repente al tutor no le gusta que el perrito se monte en la cama, que el perrito sepa, en la cama no me puedo montar. Por eso les comento que cada realidad de cada tutor o de cada familia perruna humana es diferente, porque habrá personas que sí les gusta que el perrito duerma con ellos en la cama o que se monte en la cama, y familias que no. Mientras eso no afecte su problema, digamos, su conducta para esa mascota, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Pero sí es importante que, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y mi perrito se monta encima de mi cama, por ejemplo, y yo quiero bajarlo y mi perrito me gruñe, ya desde ahí puedo saber, ok, estas ideas de que mi perrito se monte en la cama no es muy buena que digamos, porque está modificando su conducta o está haciéndole un perrito territorial con la cama, o digamos un perrito que va a intentar retarme cada vez que yo me monte, y si nosotros pensamos en eso a futuro, nos va a causar problemas tanto con nosotros como con visitas, con nuestros hijos, con gente que puede llegar a la casa y que si el perrito les gruñe va a ser como que, uy, qué perrito tan mal educado, o que se va a ir de la casa. Entonces es importante que esas rutinas, esas normas, o esas normativas estén bien marcadas desde el principio. ¿Y cómo hacemos eso? La idea es poder hacerle entender al perrito cuáles son sus límites, cuáles son los espacios que puede entrar, cuáles son los espacios que no puede entrar, cuáles son las cosas que puede o que no puede hacer, y eso se hace en un proceso de educación, que es lo que hago al principio generalmente de mis clases, que es enseñarle al perrito un comando, digamos, para premiarlo y un comando para corregirlo. Si, por ejemplo, yo quiero que mi perrito se acerque hacia esta taza, se acerca, le digo muy bien y lo premio, ¿ok? Cada vez que el perrito se acerque acá, le voy a dar un premio, y lo que va a suceder es que el perrito va a saber, ok, si yo me acerco a la taza, me premian, ¿vale? Y, por ejemplo, si el perrito viene y me quiere morder el micrófono, yo lo voy a corregir, le digo no, para que el perrito entienda, ok, la taza sí, pero el micrófono no. Y ya por ese punto, ya esos límites o esos marcajes de esto sí, esto no, ayuda al perro a saber cómo comportarse. Y eso, aunque sea muy fastidioso o muy complejo, hay que enseñárselo con absolutamente todo lo que está en su cotidiano vivir. Con los muebles, con el arbolito de Navidad, que ahorita tenemos arbolito de Navidad, con el pesebre, con todas las cosas que vayamos a nosotros tener en nuestra casa, o todas aquellas cosas que nosotros vamos a experimentar con esta mascota, tiene que saber cómo reaccionar con todo lo que está a su alrededor. Eso se llama sociabilización. La sociabilización es diferente. Un paréntesis aquí bien importante. Diferencia entre sociabilización y socialización. La sociabilización es que el perrito sepa cómo reaccionar ante objetos inertes del entorno, o cómo reaccionar ante situaciones con cosas que no son humanas, ¿vale? O cosas que no son seres vivientes, ¿vale? Por ejemplo, si yo dejo a mi perrito en mi casa y prendo la aspiradora y mi perrito se asusta, tengo que hacer un proceso de sociabilización con la aspiradora para que no le cause miedo, ¿ok? Si, por ejemplo, yo quiero que mi perrito esté en mi casa solo, en todo el espacio de la casa, yo tengo que sociabilizarlo con los muebles, con los cojines, con los tomacorrientes, con las paredes, con todo lo que va a estar en su entorno, para que mi perrito sepa cómo reaccionar en ese momento de estar solito, y que no se ponga a morder muebles, no se ponga a morder los cojines, y que no se ponga a rasgar las paredes. Entonces es importante que la sociabilización se hace con cosas inertes, y la socialización se hace con animales, con personas, en general con seres vivos. O sea, enseñarle al perrito cómo interactuar con perros,
cómo interactuar con gatos, cómo interactuar con caballos, cómo interactuar con palomas, cómo interactuar con aves, con cualquier animal, con cualquier ser vivo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en mi cotidiano vivir, yo pienso que no me voy a conseguir nunca con una lagartija, por ejemplo, una tuteca, posiblemente sí pase en algún momento de la vida, por lo cual tengo yo que ayudar a mi perrito a saber cómo reaccionar ante la presencia de ese bichito larguito con 4 patas extraño que va por la pared. Entonces es importante que podamos socializar a nuestro perrito con con seres vivos. Entonces, nuevamente importante, diferencia socialización con cosas inertes, socialización con cosas, con seres vivos o con cosas que tengan vida, animales, otros perros, humanos, ¿vale? Volviendo otra vez al tema, que a veces me voy por las ramas, me encanta sobre este tema y que me voy por las ramas. Vamos a conversar también sobre los objetivos, que es la tercera pata o ese tercer, pilar fundamental de la educación. Ese tercer pilar es los objetivos que tenemos con nuestra mascota. Siempre yo le digo a mis clientes, piensen en su mascota a futuro. Es decir, no piensen en su mascota digamos, como a corto plazo. Es decir, si mi perrito tiene, por ejemplo, 6 meses, yo debería pensar en mi perrito cuando tenga 10, 12, 15 años, no cuando tenga un añito. ¿Por qué? Porque muchas veces sin querer nosotros como tutores le enseñamos al perrito o le dejamos hacer al perrito cosas que en un futuro nos causen problemas. Como por ejemplo, imagínense que un perrito, hay un pastor alemán chiquitito de 2 meses y medio que pesa 5 o 7 kilos, es una bolita de pelos negrita, hermosa, bonita, que si se me monta encima para pedirme cariño, no hay mucho problema porque es un perrito que pesa 7 kilos y es chiquitito, no me llega ni a la rodilla. Pero ¿qué pasa? Cuando ese perrito, si yo le permito esa conducta, cuando ese perrito crezca y sea un perrote gigante de 2 años y 35 kilos, 40 kilos y me pida cariño montándoseme encima, puede que me tumbe, ¿vale? En un principio, eso me puede causar problemas conmigo, que me caiga de algún golpe, con alguna persona, porque pues, si el perrito es muy sociable y quiere saludar a un niño, lo puede tumbar, o a una niña, o a una persona mayor la puede tumbar. Entonces tenemos que entender que tenemos que pensar en nuestras mascotas a largo plazo para poder corregir desde un principio conductas que en un futuro nos causen problemas o inconvenientes, o no enseñarle al perrito conductas que en un futuro también nos causen problemas. Por ejemplo, una conducta que a veces le enseña la gente a los perritos que después me están diciendo, Jesús, mi perro le ladra todo. A veces lo que sucede es que la persona, por ejemplo, está en su patio, en su porche, y está ahí, pasó hacia la calle. Y, por ejemplo, pasa un gato, o pasa otro perro, o pasa un humano, y la persona incita a su perro a ladrar. Es como que ladra, como que vaya a ladrarle a esa persona, o a ese perro, o a ese gato. ¿Qué sucede? Que por hacerlo muchas veces y pues, nos parece a nosotros como gracioso, como que jajaja, qué cómico, que yo le digo a mi perro que va y ladra, esa conducta se puede estar aferrando mucho en el perro y después me llaman a mí para decirme, Jesús, yo quiero que mi perrito no ladre a la gente. ¿Cómo hacemos? Y ahí es cuando ya les pregunto, ¿y de dónde empezó a hacer esa conducta? Y me dicen, no, es que cuando estaba chiquito yo le enseñé a ladrarle a todo lo que pasara por el frente de la casa. Entonces, bueno, ahí ya hay ciertas cosas que podemos evitar si pensamos en nuestra mascota a futuro. Sé que a veces es un poquito, digamos, como complicado o complejo porque pues uno como humano a veces no tiene planificada ni siquiera la vida de uno. Entonces uno que va a estar planificando la vida del perro. Pero es algo que yo les recomiendo, que con mi experiencia he logrado saber que es mucho mejor planificar toda la vida del perro antes de tenerlo o cuando está chiquitito, que después andar complicado o andar con inconvenientes o con problemas porque le enseñé cosas a mi perro que no quiero que haga o porque están pasando ciertos inconvenientes con mi mascota que no le corregí a tiempo o no le trabajé a tiempo. Entonces, por eso es importante que podamos pensar en el futuro de nuestra mascota, pensar como muy a largo plazo y que esa persona pueda saber qué es lo que quiere con su mascota, cuál va a ser el objetivo, cuáles van a ser los comandos, cuál va a ser, digamos, como todo ese futuro que yo quiero con mi mascota. Un ejemplo también que coloco muchas veces. Personas o clientes que tengan, por ejemplo, finca, o personas que tengan finca y tengan un perrito. Y en la finca hayan caballos, vacas y aves. Por ejemplo, patos, un ejemplo.
Si esa persona no lleva a ese perrito desde pequeño a que interactúe con la finca y con esos animales, lamentablemente en algún momento de su vida, cuando el perrito vaya, va a interactuar con un caballo y le van a meter una patada. Va a interactuar con un torito y le van a meter una cornada. Y posiblemente vaya y se come un pato, un ganso. Entonces es importante que podamos planificarle desde un principio la vida de nuestra mascota para que más adelante todo sea mucho más sencillo, mucho más fácil para nosotros como sus tutores. Esos son los tres pilares de la educación canina. Son muy importantes y como les comentaba, si un perrito tiene esos tres pilares muy claros y muy marcados, muchas veces no hace falta entrenarlos. No es el deber ser, lo importante es poder también entrenar al perrito porque van muy de la mano y no hay mejor herramienta para uno poder asegurar el buen comportamiento de mi perrito que enseñarle, por ejemplo, la obediencia básica, pero en un mundo hipotético, simplemente con esos tres pilares fundamentales, el perrito no debería pasar más de allí, no deberíamos como entrenarlo. Ahora vamos con el entrenamiento, como les digo, también es muy importante que ese perrito o esa mascota que tenemos en casa sea entrenado. Ese entrenamiento tiene, digamos, como varias partes o tiene, digamos, varias especialidades, porque el entrenamiento tiene que ver con, ya sea enseñarle habilidades al perro o fomentar mucho más habilidades que el perro tiene de forma innata y canalizar ese instinto en algo en específico. Vuelvo otra vez con el ejemplo del Beagle. Un ejemplo, estos perritos son perritos muy olfativos, que les gusta mucho oler, disfrutan mucho oler y tienen un muy buen olfato. Por esa razón son a veces muy utilizados en aeropuertos o por policías, ya sea antinarcóticos o digamos en temas que tengan que ver con buscar un olor. Entonces, ¿qué hacen esas personas? Entrenan a ese perrito para fortalecer y canalizar mucho más ese instinto de olfatear hacia buscar ese respectivo olor que el perrito tiene que detectar. En el caso, por ejemplo, de un perrito que sea de protección, digamos que tenga como un carácter fuerte, ya sea pastor alemán, pastor belga malinois, pastor holandés, que sean perros que tengan, digamos, como un Doberman, un pastor ganadero australiano, perros que tengan como un fuerte tema de protección hacia sus tutores o que se utilizaban antes como perros de protección. Si ese perro tiene un alto drive o un alto nivel de protección, hay que aprovecharlo porque si no, lamentablemente se me puede voltear la tortilla y en algún punto puede que ese perrito muerda a alguien que no debería porque yo no estoy canalizando esa protección de ese perrito en algo. O no le estoy enseñando cuándo sí me puede proteger o me debe proteger y cuándo no me debe proteger. Porque si no, es como tener una pistola y jugar a la ruleta rusa. Uno nunca sabe cuándo se va a disparar y en algún punto se dispara y puede causar algún tipo de accidente. Entonces es importante que ese entrenamiento se pueda utilizar también para canalizar los instintos del perro hacia algo positivo o hacia algo bueno que el perrito pueda realizar, ¿vale? Entonces vamos a hablar sobre, digamos, las tres cosas más importantes o más generales que tenemos dentro del entrenamiento de las mascotas o de los perritos, que sería, número 1, la obediencia básica, ¿ok? ¿Por qué se llama obediencia básica? Porque son los 6 comandos básicos que un perro debería conocer. Son 6, facilitos, ¿vale? Número 1, el nombre. Si un perrito no sabe cómo se llama, complicado que te haga caso, ¿vale? Número 1, el nombre. Número 2, el venir al llamado. El decirle ven y que el perrito venga. Número 3, el sentado. Número 4, el acostarse o el abajo. Número 5, el quieto. Y número 6, caminar al lado cuando uno esté paseando en respectivos momentos del paseo. Esos son los 6 comandos iniciales o principales de la obediencia básica. Por eso se llama obediencia básica, porque es lo básico que cualquier perrito debería conocer. Y por ejemplo, en mis clases de educación canina y de entrenamiento canino, trabajamos ambas cosas a la vez. La educación, esas normas, esos objetivos y esa rutina. Y por otra parte, la obediencia básica, que como les comentaba, es una herramienta muy importante y muy satisfactoria y muy chévere para poder yo ayudar a mi perrito a portarse mucho mejor. No hay nada más bonito que uno poder ir a un centro comercial, ir a una tienda de ropa para colocarse probarse alguna prenda
poder llevar a mi perrito, sentarlo al lado del probador o sentarlo y acostarlo, decirle quieto y mientras yo estoy probándome la ropa, saliendo, entrando, el perrito está ahí tranquilo. No hay nada más bonito que ir paseando por la calle y para cruzar una avenida, llevar al perrito en un junto, pasear al lado de uno. No hay nada más bonito que estar en la calle y el perrito hizo caca y yo poder recogerle su pupusito diciéndole al perrito sentado quieto, yo saco la bolsa, recojo la caca, agarro la boto y agarro a mi perrito y me voy. No hay nada más bonito que poder utilizar esa obediencia básica para que mi mascota se comporte mucho mejor de si solamente estuviese educada. Por eso yo los invito a ustedes a que si tienen mascota, tengan esa, o si tienen algún familiar que tenga mascota, que posiblemente suceda, les puedan indicar, mira, educa a tu perro, pero también entrénalo, porque son dos cosas, como les comentaba, diferentes, pero que se pueden juntar y son dos temas muy importantes y muy interesantes para que el perrito tenga. Y para mí, sinceramente, es muy satisfactorio que el perrito haga ambas cosas, que sea un perrito obediente y que sea un perrito que sepa obediencia básica, trucos o que haga, digamos, algún deporte o alguna actividad extracurricular dentro del, digamos, como el plan de entrenamiento de un perrito. Entonces, número 1, esa sería la obediencia básica. Todo lo que viene de ahí en adelante, digamos, por ejemplo, está también la obediencia intermedia, que es, digamos, lo mismo, pero un poquito más difícil. También la obediencia avanzada, que es también muy parecida, pero casi que ya sin ningún tipo de herramienta, el perrito suelto, digamos que ya sea como comandos a distancia, llamarlo a 50, 100 metros, es decir, que sea una obediencia como mucho más fuerte, mucho más complicada. Y eso también se consigue, obviamente, pasando por la básica, luego la intermedia y luego la avanzada. Muchas veces sucede también en las clases de educación canina que yo imparto, que el tutor quiere saltarse los pasos, quiere como ir muy rápido, quiere que las cosas pasen de la noche a la mañana. Y ojalá yo fuese mago, o el perrito tuviese un chip, uno lo saca, se lo mete a la computadora, lo reprograma y se lo vuelve a colocar otra vez, pero no es así. Cada perrito tiene su método de aprendizaje, cada perrito tiene su, digamos, manera de aprender, cada perrito tiene sus tiempos de aprender. Entonces no debemos como priorizar o apresurar el paso a paso de ese entrenamiento. Entonces se tiene que pasar primero por básico, luego intermedio y luego avanzado. Es como querer enseñarle a un niño las tablas de multiplicar sin enseñarle a sumar. Es algo, digamos, como que no es coherente y no es compatible porque primero tiene que pasar por un proceso de sumar, restar, luego multiplicar, luego dividir y así constantemente a derivadas y todo lo que tiene que ver con matemáticas, pero es todo como un proceso, un paso a paso. Es importante que eso se tenga bien en cuenta. Entonces, es dentro de esos, luego de esa parte de obediencia avanzada, o por ejemplo, luego de la obediencia básica, podemos empezar a trabajar temas un poquito más visuales, como un poquito más simplemente hacerlo por que el perrito haga algo diferente y por yo presumir a mi perrito de que mira, mi perrito sabe dar la pata, o mi perrito sabe dar una voltereta, o sabe ser muerto, ¿vale? Ya de ahí en adelante esos son trucos, digamos así, son trucos que uno le puede enseñar al perro, que como les comentaba hace ratito, es importante o beneficioso que ese perrito también sepa otras cosas diferentes que solamente la obediencia básica, porque va a mejorar su capacidad de razonamiento, va a mejorar su resolución de conflictos, va a ser un perrito mucho más chévere, digamos un perrito con más autoestima y que va a poder solucionar problemas o inconvenientes que se le presenten en su día a día, en su cotidiano vivir. Entonces es importante que esos trucos que podemos enseñarle al perrito tengan como ese fin también de poder enseñarle a mi perro como cosas más y no solamente enseñarle trucos para yo dármela como de, ay, mira, mi perro sabe dar la pata. Entonces, digamos que tenga como un poquito más de sentido, un poquito más de objetivo, ¿ok? Y por último, tenemos también el entrenamiento que es de utilidad, que ya pues tiene que ver con todo este tema de perritos lazarillos, es decir, perritos que tienen que guiar a una persona ciega, o perritos de aviso médico, es decir, que de repente hay alguna pastilla que tiene que hacer una persona tomarse una persona a cierta hora y que el perrito le avise, ya sea por la alarma o le avise ya sea por que sabe que es la hora de la pastilla, que empieza a ladrar y le avise como que mira, tómate la pastilla. También ese tipo de entrenamientos también existen. O perritos, por ejemplo, de protección, perritos de deporte, digamos como de agilidad, tipo el agility, tipo el disc dog, el freestyle,
O perritos, por ejemplo, de deportes de mordida, como por ejemplo el IGP, el Ring francés, el PSA. Hay muchas cosas, hay mucha utilidad. Perros del ejército, perros antinarcóticos, antiexplosivos. Hay muchísima variedad de géneros, como si fuese la música. Hay muchos géneros musicales, que si la salsa, que si el reggaetón, que si el pop y el rock. También dentro de la utilidad de los perros hay muchas variables. Perros de casa también hay. Hay muchos, digamos, como muchos géneros, digámoslo así, en el tema de la utilidad de los perros. Por lo cual, si se puede explotar eso y si se puede hacer eso con nuestros perritos, es algo maravilloso, porque como les digo, no hay nada más chévere que poder que ese perrito sienta que ese instinto que tiene, tú se lo estás reforzando o se lo estás ayudando a sobrellevar, canalizándolo en algo específico. Entonces es importante que podamos tener esa capacidad de, si nuestro perrito está capacitado o si está con las ganas y tiene el carácter y todo lo necesario para hacer alguna actividad de utilidad, que lo podamos también ayudar a que sea un perrito mucho más, que tenga como un objetivo y una especie de objetivo en su día a día, en su cotidiano vivir, ¿ok? Vamos ahora a hacer una pequeña parte de preguntas y respuestas. Estoy por acá viendo el chat. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer por acá. Mientras tanto, también voy a buscar otras preguntas que me hicieron por el Instagram. Como les comento, me gusta mucho la interacción que están realizando conmigo con el programa. De todas maneras, voy nuevamente a repetir los Instagram para que cuando quieran hacer alguna pregunta la puedan hacer sin ningún problema por allí. Sería @pisoreguardian, como se escribe acá. Y también @Jesús Márquez piso K9 trainer. Por ahí me pueden preguntar cualquier cosita referente a los programas y podemos ir interactuando por acá. Así que vamos a ver por acá las preguntas que nos hagan en el chat. ¿Vale? También tenemos por aquí preguntas que justamente tenía por el Instagram. Una pregunta muy interesante, que muchas veces me hacen. Me la pregunta Santiago, un primo mío, que es de Caracas, que está escuchando el programa. Él me pregunta, ¿los perros hasta qué edad pueden ser educados? Esto es bien importante. Muchas veces tenemos hay como ese mito, que podremos hacer un programa sobre mitos, como desmintiendo mitos sobre perros, que hay muchísimos, hay demasiados mitos. Un mito muy utilizado, muy hablado, es que perro nuevo no aprende trucos nuevos, perro viejo no aprende trucos nuevos. Y es totalmente falso. ¿Qué sucede? Los perros son mamíferos. Y al igual que nosotros, también que somos mamíferos, tenemos la capacidad de aprender a cualquier edad de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos vayamos a morir. ¿Qué sucede? Que claramente es más fácil que un niño, igual un perrito, que un niño, por ejemplo, de 5 años, 10 años, aprenda más rápido inglés que un adulto de 50, por ejemplo. Entonces es importante que podamos entender que sí pueden aprender. Lo que varía un poquito es el tiempo que va a pasar o que va a transcurrir hasta que esa persona aprenda ese nuevo idioma. En el caso de los perros igual, sí pueden aprender, lo único que va a variar es el tiempo que va a pasar entre que yo le enseño la conducta y que el perrito la tenga como bien marcada y bien definida. Esa fue la pregunta que me hizo mi primo por acá, por el Instagram. Vamos a revisar por acá si hay alguna pregunta. En caso de que no, pues hacemos el cierre del programa. Igualmente muchas gracias por vernos el día de hoy. Y pues igualmente nos vamos a ver. Bueno, mañana nos vemos. Importante invitación que voy a hacer rápidamente. Mañana hay un programa especial a las 4:30, si no me equivoco, en el cual voy a estar presente, por lo cual los invito para que estén atentos a la programación de Nodo Stream. Mañana nos veremos a las 4:30 con un programa especial para, digamos, cerrar este año 2025. Así que bueno, vamos a cerrar el programa el día de hoy. Ya no hicieron preguntas por acá. Como les digo, me pueden preguntar por el Instagram, tanto de la empresa como el personal, para poder responderles sus preguntas en el programa con mucho gusto. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar el día de hoy con nosotros acá, conversando sobre las diferencias entre la educación y el entrenamiento, pero también la importancia de que ambas estén en la vida de sus mascotas. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Detrás de la Correa. Feliz tarde.